el Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. De lo que necesito hablarles hoy es acerca de lo costoso que ha significado la reconciliación de Dios con el hombre. Es lo que yo he llamado para hoy, y se los presento como tal en esta conferencia, una unión costosa. No todas las uniones son como las de las películas. Hay uniones que se dan mediante el sacrificio, uniones que se dan mediante el sacrificio. Por eso yo quiero hoy llevarlos a la palabra de Dios y a la realidad del hombre como tal, a lo costoso que ha significado para Dios el acercarse al hombre para de esta manera llegar a una amistad. Porque si no hay amistad, obviamente es porque ha habido un rompimiento de una relación. Yo no sé cuántos aquí han tenido la experiencia del rompimiento de una relación, por ejemplo, matrimonial. Doloroso, ¿verdad? Pero la experiencia completa es, después de ese rompimiento, lograron nuevamente rehacer la relación. Y hay dos aspectos importantes en este ejemplo que estoy colocando. Uno, el dolor del rompimiento. Y luego, el dolor para lograr el acercamiento. ¿Cuánto le costó a alguien dentro de esa experiencia del rompimiento y la reconciliación de una relación matrimonial? ¿Cuánto costó eso? ¿Qué cosas hubo que deponer, que sacrificar para nuevamente rehacer esa relación? Y es importante este ejemplo porque muchas veces no valoramos los esfuerzos de otras personas, bien por ignorancia de los hechos, por la altivez, el orgullo, por presuposiciones que nos hacemos, o sencillamente por la pérdida del interés. Cuando eso ocurre, entonces se tiende a perder cosas o valores importantes. Una familia, por ejemplo, termina desunida porque sus miembros ignoran o no le han dado importancia a los esfuerzos que hicieron sus padres. Pero unas cosas buenísimas que tenemos que valorar y que los padres que están en formación de familia deben volver a esos principios. Yo recuerdo, no teníamos en nuestra casa un televisor. Estoy hablando de mis años de infancia. Y recuerdo la sala de mi casa, mi papá, mi mamá y nosotros, echando cuentos. Nuestros padres recordando cosas del pasado, nosotros nutriéndonos de esas vivencias de ellos. Ahí aprendimos a reír, pero también aprendimos a tener miedo porque nos hablaban del coco, del tipo sin cabeza, de la sayona, de esos fantasmas. Yo soy llanero, como lo saben, y ahí hay muchas leyendas, y también ahí incluían esas historias. Así que nos íbamos a la cama así, derechito, asustados. Pero eso nos ayudó a valorar no solamente la vivencia de nuestros padres, sino de nuestros abuelos. Por la información. Algunas herencias, por ejemplo, se pierden porque o se desconocen o no se aprecian los grandes sacrificios que hicieron los padres para amasar una fortuna. Y entonces hacen del dinero como ellos creen conveniente
olvidando todo el esfuerzo y sacrificio que sus padres hicieron por eso. Es decir, se debe trabajar en función de valorar los sacrificios, porque cuando valoramos los esfuerzos y sacrificios que alguien hizo por nosotros, entonces vamos a darle a nuestra vida un vuelco importante en todas nuestras decisiones. Igual puede ocurrir con las maravillosas y poderosas promesas de Dios. El desconocimiento de esto, muchas veces la prepotencia humana o la pérdida de prioridades espirituales pueden hacer que una persona no valore el poder de esas bendiciones. Jesús hacía una referencia a esos valores o sacrificios que se hicieron para el bienestar espiritual de la sociedad. En el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan, está lo que se llama el Evangelio en miniatura. La verdad del Evangelio en un cubito, como decimos, concentrado allí. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Este versículo es un ícono de la cristiandad. Creo que el versículo más popular y que todos hemos aprendido y hemos repetido desde nuestra infancia es Juan 3:16. Y ese versículo revela la intención de Dios, la intención del Padre de acercarse al hombre. La pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde yo veo que es importante nuevas oportunidades. Y Dios le dio una oportunidad al ser humano, lo creó con amor, le proveyó todos los medios para la subsistencia. Sin embargo, pecó. Pero encontramos en este versículo lo que yo llamo nuevas oportunidades. ¿Por qué es la pregunta? Después que el Creador le dio la vida al hombre, le dio una esposa, estableció condiciones para vivir en un mundo de felicidad, nos encontramos con la triste noticia de que ellos en franca desobediencia pecaron contra Dios. Digo en franca porque Dios mismo les dijo esto pueden hacer y esto no deben hacer. Y lo que la historia bíblica nos cuenta es que a partir de ese trágico momento, Dios rompió relaciones con la raza humana. De una forma u otra, Dios intentó el acercamiento. Porque cuando usted ve a la luz de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted encuentra a un Dios amoroso intentando rescatar a sus hijos, usando diferentes medios para llegar a un fin que es la restitución de la relación con sus criaturas. Y la historia nos dice que esos intentos de Dios para efecto de la respuesta del hombre fueron fallidos. Y entonces, la última opción que el Padre vio fue enviar a su Hijo para restablecer esa unión con sus hijos. Es el más alto nivel, escuchen bien, es el más alto nivel de intención, de acción para lograr un efecto importante. Ahora, llegamos al punto clave de esta conferencia en esta mañana, que es ¿a qué costo? Esa intención, ¿a qué costo?
Y yo respondo de manera breve que esta fue y es una unión costosa, un altísimo costo. Y vuelve otra pregunta: ¿por qué un alto costo? A mí me encanta el pasaje del apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, que revela ese sacrificio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solamente la muerte, sino una muerte cruel y muerte de cruz. Ese pasaje revela un gran sacrificio. El hecho mismo de que Él se despojara de su condición. Como dice la Biblia por allá Pablo en otro apartado, siendo rico, se hizo pobre. Sí. Este pasaje resume una serie de sacrificios que Jesús hizo por voluntad del Padre para lograr unir al hombre a Él. En otras palabras, por amor a nosotros, diga por amor a mí, Jesús sufrió. El costo de esa unión, de ese acercamiento, fue el sufrimiento. Y lo primero que vemos aquí en este aspecto del dolor es el dolor físico. Toque, el dolor en el cuerpo, en la carne, en las heridas. Y ahí está diciendo el apóstol Pablo que Él se hizo hombre. Y que murió ¿cómo? Trágicamente, crucificado. ¿Sabe lo que significa eso? Una muerte lenta y dolorosa. Y mientras Jesús estaba allí colgado en esa cruz, o previamente a la cruz, porque hubo previa una tortura y luego subirlo a la cruz, Jesús fue ridiculizado estando allí en la cruz, golpeado, humillado. En su estado debilitado fue obligado a llevar el instrumento de su muerte, la cruz. Y dice que después fue clavado en ella y levantado para sufrir una muerte atroz. Y aquí ya comenzamos a develar el costo, ¿no? El costo que el Padre y el Hijo pagaron por acercarse a nosotros. El otro aspecto que yo encuentro aquí es el pecado del hombre. Entonces me están poniendo las imágenes para que la gente se ayude. Él sufrió, Jesús sufrió tu pecado y mi pecado. Y ya aquí no estamos hablando del sufrimiento físico, estamos hablando de lo que llamamos la carga del pecado. Es tomar la condición de otro, que es una condición negativa, mala. Por ahí hablan de malas energías. Jesús vivió una vida libre de pecado. Dice la Biblia que en Él no se halló pecado. Pero en la cruz, estando en esa condición, no solamente sufriendo en lo físico, el Padre Celestial puso en Él los pecados de la humanidad. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo
pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Entiende lo que estamos diciendo esta mañana? Que tus pecados fueron depositados en Cristo. Estamos hablando de los pecados de la humanidad, porque Jesús murió por su presente, Jesús murió por el presente de la humanidad, pero también murió por el futuro de la humanidad. ¿Están conmigo? ¿Cuántos existían hace 2000 años atrás? Levanten la mano. Ninguno. Pero ya tus pecados, los pecados de la humanidad, estaban en la humanidad de Jesucristo. Así que Cristo experimentó la plenitud de nuestras transgresiones, de nuestra culpa y de nuestra vergüenza. Jesús sufrió, pagó el costo de una cosa que se llama abandono. Cuando tú estás pasando por una crisis, estás pasando por un momento difícil, ¿qué es lo que tú más deseas? Que alguien esté contigo para acompañarte. En el lecho de la muerte no hay una cosa más significativa ver a la familia alrededor del enfermo, del que va a morir, del que está a punto de morir. Creo que eso tiene un alto significado para alguien que está pasando a la eternidad. Pero qué triste cuando encontramos historias de personas que mueren abandonados, solos. No solamente tienes la carga del temor de la muerte, sino que también tienes la ausencia de tus seres queridos. Hay estudios que se han hecho acerca de lo previo a la muerte, y es que la conciencia entra en una acción de recordar el pasado, de recordar muchas cosas. Ahora imagínense ustedes a una persona en ese momento recordando cosas, queriendo vivenciarlas con alguien, con su familia, pero está solo. Jesús sufrió el abandono. En sus horas finales, Jesús fue separado de su Padre porque Él tenía que experimentar como un ser humano la realidad de la muerte. Marcos relata ese momento crudo. Y en la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió ese abandono, esa soledad en el momento de la muerte. Estamos hablando del costo que el Padre y el Hijo pagaron por acercarse a ti y por acercarse a mí, que somos hombres y mujeres pecadores. Y una tercera cosa de ese alto costo tiene que ver con lo que llamamos el castigo divino. El pecado trae como consecuencia la ira de Dios. Porque el pecado es abominación a Dios. La ira, escuchen bien, la ira de Dios que debió descargarse sobre ti y sobre mí y sobre esta humanidad se descargó sobre Jesús. Hablando en el criollo más criollo, Jesús pagó los patos. ¿Recuerdan ese dicho nuestro venezolano? Jesús pagó los platos rotos. De manera que el Hijo de Dios, el Santo, experimentó la condena que nosotros merecíamos. Ya Isaías, unos cuantos siglos atrás, había profetizado, había ilustrado un cuadro tremendo acerca de esa realidad. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, escuchen, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos
nosotros. Qué tristeza, ¿verdad? Menos mal Dios no es como yo o como tú, que nos frustramos cuando no tenemos resultados. Si Dios fuera como nosotros, estuviera tan frustrado que ya nos hubiese mandado al infierno a toditos. ¿No reaccionamos nosotros así a veces cuando nos cansamos? Al diablo con ese. Que se pudra. Y decimos cualquier cantidad de cosas porque nos llenamos la casilla y la reacción por la frustración es mandar a todo el mundo al diablo. Mandarlos al infierno. ¿Saben por qué digo esto? Porque históricamente, no solamente en este tiempo que vivimos nosotros, la gran mayoría ha vivido a espaldas de Dios. Es más, el hombre ha ido construyendo ideas contrarias a Dios. La filosofía ha querido matar a Dios. De hecho, un filósofo hablaba acerca de la muerte de Dios, la negación de su existencia, el quitarle valor a lo que estamos hablando hoy, ese sacrificio, y ridiculizarlo. Ayer estaba viendo una película. Invierto en buenas películas. Me gusta la biografía, la vida de hombres y mujeres, porque me dejan algo a mí en la vida. Y ayer estaba viendo la biografía del hombre que inventó el limpiaparabrisas intermitente. Ese que hace chi, chi. No el que hace chi, 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 chi. ¿Están conmigo esta mañana? Ya saben, cuando lo fastidia usted me dice, pastor, está muy fastidioso. Y este hombre negoció con una gran corporación que se llama Ford Motor Company. Qué mal inglés. Y al fin de la historia es que Ford Motor le robó el invento. Y este hombre dedicó 14 años de su vida para obligar a Ford Motor a reconocer que le había robado su invento. Perdió a la esposa. Logró unirse con sus hijos en esta gran batalla. Le ofrecieron primero $1 millón para que dejara ese asunto así. Estamos hablando de los años 40. $1 millón era mucho más. Ahorita es bastante. ¿Alguien tiene $1 millón por allí? Cuando Ford Motor se sentía totalmente ahogada, le ofreció $30 millones para que viviera él y 3 generaciones más de... Y su palabra siempre fue: yo no acepto dinero, yo acepto que Ford Motor reconozca que yo soy el dueño de esa invención. Y batalló y no se entregó hasta que al final llegaron a juicio. Y él mismo, escuchen bien la historia interesante, él mismo asumió su defensa. No era abogado, era un doctor en filosofía. 14 años preparándose, investigando, y fue a juicio, y el jurado determinó que él era el dueño de esa patente y que Ford Motor había hecho arreglos para quitarle su invento. Ganó $18 millones por el juicio, pero aparte de eso, quien iba a producir de ahora en adelante el bendito sistema ese era él. Así que aseguró su vida y las generaciones siguientes de su familia. Esta historia merece un aplauso. Entonces Dios se ha empeñado, no se ha frustrado, ha insistido para lograr que al fin todo aquel que quiera unirse con Él tiene las condiciones factibles para lograrlo, porque la sangre de su Hijo Jesucristo fue derramada para dar
esa oportunidad al mundo. Ahora quiero pasar a otra idea interesante. Y esa idea es que el sufrimiento, escucha bien, el sufrimiento es parte del costo de esa unión. Lo hemos demostrado en lo que hemos hablado anteriormente. El sufrimiento es parte del costo de esa unión, pero deja resultados. Es decir, hay un esfuerzo, hay un sacrificio, y lo que aspiramos de ese esfuerzo y de ese sacrificio es resultados. Algo que al final pueda decir, valió la pena, se logró. ¿Y qué aportó? Yo quiero que le ponga mucha atención a las cosas que le voy a mencionar ahora, porque son piezas fundamentales de la teología. Y sobre todo de la cristología. Cuando estudiamos a Cristo, encontramos estos elementos que fueron posibles gracias al sacrificio. La muerte de Jesús no fue una tragedia. Pero ¿cómo va a decir eso, pastor? Si ese hombre murió crucificado, esto y lo otro, es algo trágico, vergonzoso. Pero yo no me enfoco en el sufrimiento ni en lo trágico, me enfoco en los resultados de eso, bendito sea Dios. Me enfoco en lo que eso dejó. ¿Cuántos han visto la película La Pasión? The Passion. Qué lloradera, mi hermano. Y este Mel Gibson se pasó. La verdad que el rostro de ese Cristo que vemos ahí, eso parece una cosa terrible. Y la gente llora. Eso pasó. Eso lo que puede permitirme es sensibilizarme, pero no quedarme en lo sensible, ni en los sentimientos. Ay, pobre Cristo, no. Yo me enfoco en lo que Él logró después de ese sacrificio. Y así debe ser la vida. Hay gente llorando en las esquinas por ahí por el pasado. No vale, no sigas llorando el pasado pasó. Ya no existe. Hay que enfocarse en el futuro, en las cosas buenas, en las herramientas, en las posibilidades que tienes para construir, para hacer. Entonces, cuando yo veo ciertamente el sufrimiento, no me quedo en el sufrimiento, y por eso yo no me voy a quedar aquí hablándoles, ay, del Cristo. El Cristo flacuchento como yo. Bueno, yo no sé si era calvo, pero me imagino que llegó flaco a esa situación. Me enfoco en lo que pasó después. Y una de las cosas importantes de este sacrificio que aporta es una cosa que se llama expiación. Quiero decirles que Cristo es como un modelo del Antiguo Testamento. Por eso Cristo es sacrificado, porque en el Antiguo Pacto, para la liberación del pecado se necesitaba un sacrificio. Había una víctima, un animal perfecto, ojo, un animal perfecto que debía ser sacrificado, tenía que derramarse la sangre, y la sangre era puesta sobre el penitente, sobre el pecador. Por eso Juan, cuando ve a Jesús venir, dice: oigan, todos atiendan aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está comparando a Jesús ¿con qué? Con un corderito. Porque como el cordero en el antiguo pacto era sacrificado, Jesús tenía que ser sacrificado. Como dice el libro de los Hebreos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, era absolutamente necesario que Jesús muriera derramando su sangre para que entonces hubiera un cumplimiento de todo esto. Entonces, ¿qué es la expiación? La expiación no es otra cosa que el acto por el que se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o un pago establecido por Dios.
Todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron establecidos por Dios, dados a Moisés para informarlo al pueblo. Y en esta oportunidad Dios está estableciendo un nuevo sacrificio. Y es el sacrificio de su propio Hijo, que revela el profundo amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, la expiación como tal nos lleva al hecho de la conciliación. Y aquí venimos con el asunto de la unión. Por la liberación del pecado, entonces viene la conciliación. Es un acto propiciatorio. Tiene que ver con expiar la culpa. Y viene otra palabra importante que es reconciliar. Por eso el primer punto aquí tiene que ver con la expiación, porque involucra sacrificio. Y no es el sacrificio por él. Escuchen bien, esto es interesante. En el caso del antiguo pacto, no era el sacrificio por la víctima. No, es la víctima por el penitente. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Me estoy explicando? Como que no me expliqué. La víctima no era matada o sacrificada para su propio beneficio, para que la víctima se salvara. ¿Están conmigo ahora? No, era para servir de puente para salvar a otro. Entonces, eso se repite en Cristo. ¿Jesús quién es? Jesús es la víctima. Pero Él no está muriendo para gloriarse Él. Su muerte no es un beneficio para Él. Su muerte significó un beneficio para ti. Por eso Jesús entonces toma tus pecados y te hace libre a ti. Y ahí viene otra cosa maravillosa, que es la justificación. Y a mí me parece esto extraordinario, es una bendición, valió la pena la muerte de Cristo, gloria a Dios, porque tomó mis pecados, Él fue sacrificado por mí. En el concepto de la expiación como tal, presenta el pecado como algo que contamina al hombre y que por ende interrumpe la relación con Dios. Una persona que vive en pecado, escucha bien, está desconectada de Dios. No hay señal, hay un problema de cobertura. No entiendes las cosas de Dios, no sientes las cosas de Dios, porque no hay relación, porque hay algo entre tú, que estás aquí abajo, y Dios, que interrumpe el asunto. Y eso se llama pecado. Escucha bien, cuando eso que interrumpe, que está en medio, se quita, entonces hay una completa y perfecta relación, porque lo que interrumpía el asunto, que es el pecado, fue quitado por la sangre y el sacrificio de Jesucristo. El autor a los Hebreos habla de la expiación de esta manera. Por tanto, era preciso que todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos pecados expió Jesucristo? Los de su presente y los de su futuro. ¿Qué tipo de pecados? Todos. De manera que fue un sacrificio perfecto. Escuchen bien lo siguiente. La expiación en el antiguo pacto, cuando se hacían con los animalitos, tenía que hacerse siempre. Cada vez tenían que matar un animal para ser libres del pecado. Eran sacrificios constantes. Pero la Biblia dice que el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Buena noticia, ¿verdad? Así que Cristo ya perdonó tus pecados. La sangre de Jesucristo
cayó sobre ti y te limpió de todo pecado. Dice Juan, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es tu misión ahora? Bueno, vivir conforme a lo que has aprendido y valorado de Jesucristo. Cuando valoramos el sacrificio de Cristo, ¿qué pasa? Nos cuidamos de pecar, nos cuidamos de ofender a Dios y de vivir una vida santa que dé testimonio a Dios y dé testimonio a la gente de lo que somos ahora en Cristo Jesús. ¿Qué aportó este sacrificio? ¿Valió la pena? Bueno, nuestros pecados fueron expiados. Hubo una víctima, Jesucristo, que tomó nuestro lugar. Valió la pena porque encontramos otro asunto importante, maravilloso aquí, que es la redención. Así que no solamente aporta expiación, sino que también aporta redención. ¿Saben que la palabra redimir, nosotros en nuestro lenguaje diario no la usamos? Pero la palabra redimir tiene que ver con adquirir algo que ya ha sido. Tiene que ver con algo liberado. La palabra redimir tiene que ver con algo devuelto. Y si se devuelve, es porque ya era. La redención es un rescate que genera adquirir algo que ya era. Es volver a tomar lo que se pertenecía. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se usaba el término de la redención para la libertad de los esclavos. Y había que pagar un rescate por eso. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que el precio para la redención de la humanidad lo pagó Jesucristo. Es decir, en aquel tiempo la forma de pagar era otra. En el nuevo pacto se pagó con la sangre de un inocente, del Hijo de Dios. Me encantan las palabras del apóstol Pedro sobre esto. Tengan presente, dice el apóstol Pedro, que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso hay que tener cuidado con las religiones que cobran por favores. Cobran por un milagro, manipulan para a través de los dones obtener ganancias. Eso no es así. La redención no es obra ni va a lograrse a través de fines metálicos como oro o plata, como dice Pedro, sino que ya ha sido lograda mediante la sangre preciosa de Cristo. Tú no tienes que pagar nada. Lo que tú puedas hacer en favor del reino es por la abundancia de gracia que está en tu corazón. Es porque estás agradecido, es porque valoras realmente y no por la manipulación humana. Ni tú mismo debes estar buscándole favores a Dios, pagándole a Dios para que te haga esto o aquello. No, porque el día que no necesites un favor no vas a dar nada. ¿Estás conmigo esta mañana? Entonces, el valor de la redención aquí consiste precisamente en que hubo que pagar un precio. Y ese precio es único y para siempre. Jesucristo se entregó como el pago por esta operación. Y ya cerrando, el punto culminante es el hecho mismo de la unión de Dios con el hombre. Todo ese sufrimiento del que hablamos al principio dejó como resultado una cosa que se llama reconciliación. Así que les estoy mostrando tres cosas importantes: la expiación, la redención
Y como hecho culminante, la reconciliación. La necesidad de la reconciliación es precisamente porque las relaciones están rotas, es por la enemistad entre Dios y el hombre, que ya lo hemos dicho, es traída por el pecado. Entonces es por medio del sacrificio de Jesucristo que esa condición de enemistad puede cambiar a una paz y comunión con Dios. Hay un elemento importante aquí, que para que exista la reconciliación, obviamente deben haber dos partes que se oponen, ¿cierto? Hay una enemistad que necesitan reconciliarse. Pero en medio de esos dos extremos, de esos dos factores, tiene que haber un mediador, alguien que concilie. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Cristo vino para acercar las partes. Y entonces la reconciliación es la vuelta a la amistad perdida. Es volver al Edén perfecto, a esa relación donde Dios venía al huerto y hablaba con el hombre y le daba pautas, una relación cercana. La reconciliación busca eso. Escribiéndole a los romanos, el apóstol Pablo le dice a esta gente, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y escribe a los colosenses, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado. Y termino con este pasaje de la carta a los Corintios, segunda carta. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo creo que este es el llamado que debemos hacer al final de esta conferencia. Reconciliados con Dios. ¿Sabes por qué es tan fácil? Porque ya Dios está dispuesto a hacer las paces, por Él no hay problema. Ahora corresponde a una decisión personal de buscar en Dios la paz espiritual. Mientras el hombre viva enemistado con Dios, no tiene paz, no hay paz en el corazón. Es necesario entonces hacer las paces. Las condiciones están dadas, fíjense. El Padre no tiene problemas, ya hay un mediador que ha pagado un precio, entonces solo falta que la gente lo asuma por medio del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así sentaditos como están, cierren sus ojos y demos gracias al Padre por su amor, por su misericordia. Demos gracias al Padre por enviar a Jesucristo a salvarnos y a darnos vida eterna. Darle gracias al Padre por el Hijo, quien sufrió, se sacrificó,
pero su sacrificio no fue en vano. Aportó la expiación, la redención y la reconciliación. Padre, en este día estamos tan agradecidos al oír tu palabra y saber que nuestra vida entra en una relación contigo a un alto costo. Queremos darte gracias por tu amor, por haber enviado a tu unigénito Hijo para redimirnos, para que Él llevara nuestros pecados y para que nos diera la oportunidad de amistarnos contigo. Señor, ayúdanos a valorar estos principios, que cuando la tentación esté a la puerta, cuando los malos pensamientos vengan a nuestra mente, podamos recordar que alguien pagó un alto costo para mantenernos cerca. Que nunca, jamás olvidemos el alto costo que pagaste por venir y reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.